Nació en el seno de la familia más poderosa de Rusia y era una gran duquesa. El día de su nacimiento, su padre, el último zar de Rusia, escribió: «El segundo día luminoso y alegre de nuestra familia. A las 10:40 de la mañana, el Señor nos bendijo con una hija, Tatiana. La pobre Alex sufrió toda la noche sin cerrar los ojos, ni un solo instante, y a las 8 fue al cuarto de la abuela. Gracias, Dios mío, por este momento. Todo ocurrió de forma rápida y segura, y no me siento nerviosamente exhausto. Nuestra hija mayor está muy feliz con ella. Entre sus hermanas, Tatiana era la más seria y también la más conocida, llegando incluso a representar a la familia en algunas ocasiones. Muy responsable, era además de las 4, quien mantenía la mejor relación con su madre, la emperatriz Alejandra. En el video de hoy, Tatiana Nikolayevna Romanov, conocida como la gobernanta. Pero antes, si ya estás suscrito, dale me gusta al video si te agrada y deja tu comentario. Y si eres nuevo por aquí y te apasionan las historias de los antiguos monarcas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tatiana nació el 10 de junio de 1897 y fue la segunda hija del emperador Nicolás II y de la emperatriz Alejandra Fyodorovna. Pesó casi 4 kilos al nacer, y el médico tuvo que utilizar forceps durante el parto. Cuando Alejandra recobró la conciencia del cloroformo empleado, vio los rostros ansiosos y preocupados a su alrededor y rompió a llorar. «Dios mío, otra vez una niña. ¿Qué dirá la nación? ¿Qué dirá la nación?», exclamó. El gran duque Constantino Konstantinovich escribió que todos estaban profundamente decepcionados, pues esperaban un hijo varón. Y el gran duque Jorge Alexandrovich, hermano menor de Nicolás, le dijo: «Ya me estaba preparando para retirarme, pero no será así». Según la ley de sucesión, el trono imperial de Rusia no podía pasar a una mujer, a menos que se extinguieran todas las líneas masculinas legítimas. Por eso, tras el nacimiento de Tatiana, el heredero de Nicolás seguía siendo su hermano Jorge. Como todos los hijos de los Romanov, Tatiana fue criada con austeridad. Ella y sus hermanas dormían en camas de campaña sin almohadas, tomaban baños fríos cada mañana y se dedicaban al bordado y al tejido, elaborando obsequios que luego se donaban o se vendían en bazares de caridad. Su madre creía firmemente en una educación espartana para las niñas. Tatiana y su hermana Olga fueron inseparables desde la infancia. En la primavera de 1901, Olga contrajo fiebre tifoidea y permaneció varias semanas confinada en la enfermería. Cuando comenzó a recuperarse, Tatiana recibió permiso para verla durante 5 minutos, pero no la reconoció. Cuando su institutriz le dijo que aquella niña enferma era Olga, Tatiana, que apenas tenía 4 años, lloró desconsolada y protestó, asegurando que esa criatura pálida y delgada no podía ser su hermana. La institutriz tuvo dificultades para convencerla de que Olga se recuperaría. Sobre Tatiana, una amiga de su madre, Ana Virubova, recordaría más tarde: «Tatiana era la perfecta encarnación de su madre, más alta y esbelta que sus hermanas, poseía la suavidad y la elegancia de sus antepasados ingleses. Era amable, serena y profundamente afectuosa. Él la mostraba hacia sus hermanas menores y hacia su hermano un espíritu protector, tanto que, en tono de broma, ellos la apodaron la gobernanta. De todas las grandes duquesas, Tatiana era la más querida por quienes la conocían, y sospecho que, en el corazón de sus padres, era también la más ternamente amada. Tatiana era sociable, disfrutaba de la compañía y de las amistades duraderas, pero para aquellas jóvenes nobles y desdichadas, encontrar verdaderos amigos era una tarea difícil. La zarina temía que sus hijas se vieran influenciadas por las muchachas malcriadas de la aristocracia, cuyas mentes, desde muy temprano, se alimentaban de frivolidades y a menudo de otros vicios propios de una sociedad en decadencia. Por ello, desalentaba cualquier cercanía con primos o parientes, muchos de ellos ya demasiado precoces en sus ideas y comportamientos.
Tatiana y Olga eran conocidas como la gran pareja dentro de la familia, mientras que sus dos hermanas menores formaban la pequeña pareja. Las cuatro hermanas enviaban regalos y firmaban sus cartas con aquel apodo compartido. Siempre lo hacían todo juntas, compartiendo entre ellas y con sus pocos amigos cada pequeño tesoro o secreto. Sophie Buxhovden, dama de compañía de la zarina, recordaría más tarde: en una ocasión, pensaron que mi vestido necesitaba un collar de rubíes para completarse. Les dije que no tenía uno, que mis perlas bastaban. Tatiana salió y regresó con varios broches que insistía en que usara. Naturalmente me negué, para su gran sorpresa. Entonces ella dijo: nosotras, las hermanas, nos prestamos todo entre nosotras. Siempre encontramos la joya perfecta para cada vestido. Tatiana fue creciendo y se convirtió en una joven de reconocida belleza. Tenía el cabello castaño rojizo, los ojos azules y facciones delicadas. Muchos la consideraban la más hermosa de las cuatro grandes duquesas. En 1900, la revista británica Women at Home escribió: entre todas, la flor del rebaño en cuanto a belleza es la gran duquesa Tatiana. También mantenía una excelente relación con sus otros hermanos, especialmente con el pequeño Alexei Romanov, que sufría de hemofilia y pasaba gran parte del tiempo enfermo. Tatiana se preocupaba profundamente por él, cuidándolo con una ternura maternal. Amaba la moda y todo lo relacionado con las nuevas tendencias. Leía revistas, adoraba los perfumes y los vestidos. Decían que cualquier prenda, por más vieja o sencilla que fuera, lucía elegante en ella. Tenía un don natural para vestir. Era admirada y disfrutaba de serlo. Poseía además talento para el bordado y el ganchillo, y era una excelente peluquera. Arreglaba su propio cabello, el de sus hermanas e incluso el de su madre, con la destreza de una profesional. En cuanto a su personalidad, Tatiana era una líder nata, práctica y organizada. Sus hermanos, que la llamaban la gobernanta, la enviaban a hablar con sus padres cada vez que deseaban pedir algún favor. Aunque Olga era la mayor, nunca discutía su liderazgo. Aceptaba con serenidad que Tatiana tomara la iniciativa. En 1905, Pierre Gilliard fue contratado como tutor de los zares para educar a sus hijos, comenzando por las mayores, Olga y Tatiana. Sobre ella escribió que era reservada y equilibrada, aunque menos abierta y espontánea que Olga, pero extremadamente trabajadora y dedicada. El coronel Eugeni Kobylinski, guardia de la familia en Tsarskoye Selo y más tarde en Tobolsk, afirmaba que Tatiana no tenía un gran interés por el arte y que quizá habría sido más feliz si hubiese nacido hombre. Aún así, era la más sociable de las cuatro hermanas, aunque contaba con muy pocas amigas y ninguna joven de su edad fue jamás invitada al palacio. Tatiana anhelaba tener compañeras de su misma edad, pero su elevada posición y el desdén de su madre por la sociedad limitaron su vida social. También era la más conocida de las hermanas, gracias a su carácter vivaz y a su profundo sentido del deber. Y al igual que su madre, Tatiana era profundamente religiosa y de todas las hermanas era la más cercana a ella. Muchos la consideraban la hija favorita de la emperatriz Alejandra. El tutor de francés escribió que no es que las demás quisieran menos a su madre, sino que Tatiana era quien mejor la comprendía, rodeándola siempre de una atención incansable. Del zar se decía que amaba devotamente a Tatiana y que ambos compartían mucho en común. La reina Victoria había transmitido el gen de la hemofilia a su hija Alicia, quien, a su vez, lo heredó a su propia hija, la emperatriz Alejandra Fyodorovna. Todos sabemos que el zarevich Alexei sufrió terriblemente las consecuencias de la hemofilia durante su corta vida. Pero lo que rara vez se menciona es que Tatiana y sus tres hermanas también eran potenciales portadoras del mismo gen. Su tía paterna, la gran duquesa Olga Alexandrovna de Rusia, relató que María, la hermana menor de Tatiana, sufrió una grave hemorragia durante una operación de amígdalas en diciembre de 1914.
El cirujano se alarmó tanto que la zarina tuvo que insistirle para que continuara con la intervención. Olga Alexandrovna también afirmó que sus 4 sobrinas sangraban más de lo normal y que eran portadoras del gen de la hemofilia. Las portadoras sintomáticas no padecen la enfermedad como tal, pero pueden presentar signos asociados, como un nivel anormalmente bajo de coagulación que provoca hemorragias más intensas. En 1911, un hecho terrible marcó para siempre a Tatiana y a Olga. Ambas presenciaron el asesinato del ministro Piotr Stolypin durante una función en la Ópera de Kiev. Ese mismo septiembre, el zar Nicolás II escribió a su madre, la emperatriz viuda María Fyodorovna, diciendo que el suceso había afectado profundamente a las niñas. Tatiana lloró sin consuelo y las dos tuvieron dificultades para dormir aquella noche. Durante su adolescencia, Tatiana recibió el título de coronel honoraria y fue designada para comandar un regimiento de soldados. Ella y Olga realizaban inspecciones con frecuencia, y aunque Tatiana disfrutaba de la compañía de los oficiales, a menudo se escandalizaba por su comportamiento. En una ocasión, un grupo de oficiales a bordo del yate imperial le entregó a Olga un recorte de un periódico con la imagen del David de Michelangelo, completamente desnudo. Indignada, Tatiana, que tenía 14 años, escribió a su tía, la gran duquesa Olga Alexandrovna, contándole el incidente y añadiendo que, lejos de ofenderse, su hermana Olga se había echado a reír. Entre risas y confusión, ninguno de los oficiales confesó quién había sido el responsable. Tiempo después, Tatiana enfermó y tuvo que guardar cama, pero le rogó a su madre que le permitiera salir para ver a un soldado del que se había enamorado. En una carta, escribió: «Me encantaría asistir a la revisión de la segunda división, ya que soy la segunda hija, y Olga fue la primera, así que ahora me toca a mí. Sí, mamá, y en la segunda división veré a quien necesito ver. Tú sabes quién es». Se dice que el rey Pedro I de Serbia deseaba a Tatiana como esposa para su hijo menor, el príncipe Alejandro. En enero de 1914, el primer ministro serbio entregó al zar Nicolás una carta en la que el rey expresaba su deseo de que su hijo se casara con una de las grandes duquesas. Nicolás ya había notado que el joven príncipe miraba con insistencia a Tatiana durante los banquetes familiares en sus recientes visitas a San Petersburgo. También se cuenta que la Casa Windsor consideró la posibilidad de unirla en matrimonio con el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VIII, quien confesó estar impresionado por su belleza y por la ternura con que cuidaba a su hermano pequeño. En aquel tiempo, sus padres empezaban a considerar algunos pretendientes potenciales que surgían en las cortes europeas, pero todas las conversaciones terminaron antes siquiera de comenzar, porque el estallido de la Primera Guerra Mundial cambiaría el destino de los Románov para siempre, y cuando estalló la Gran Guerra, Tatiana se convirtió en enfermera de la Cruz Roja, junto con su madre y su hermana Olga. Muchos observaron que Tatiana era casi tan hábil y dedicada como su madre, y solo se quejaba de que, debido a su juventud, la apartaban de los casos más difíciles. En septiembre de 1914, fue nombrada patrona de un comité de ayuda a la guerra, llamado Comité Tatiana. Tatiana era profundamente patriota. El 29 de octubre de 1914, en plena guerra, pidió disculpas a su madre por haber despreciado a los alemanes delante de ella, explicándole que solo pensaba en ella como rusa y que había olvidado que la zarina había nacido en Alemania. La zarina Alejandra respondió que le dolían los rumores del pueblo ruso sobre sus lazos alemanes, pues se consideraba completamente rusa. Dmitri Yakovlevich Malama, un oficial de la caballería imperial rusa, conoció a Tatiana cuando fue herido en 1914 y parece que entre ambos surgió un vínculo romántico. Ese mismo año, él le regaló un bulldog francés, al que ella llamó Ortipo. En una carta a su madre, Tatiana escribió: «Perdóname por el perrito. Para decir la verdad, cuando me preguntó si me gustaría tenerlo, si me lo daba, respondí que sí enseguida. ¿Recuerdas que siempre quise uno?
Y solo después, cuando regresamos a casa, pensé que tal vez a ti no te gustaría que tuviera un cachorro, pero estaba tan feliz con la idea que olvidé todo lo demás. Pero había una figura enigmática en el centro de la familia imperial. La zarina Alejandra confiaba profundamente en los consejos de Grigori Rasputín, un campesino ruso errante, considerado por muchos un hombre santo. Creía que sus oraciones podían aliviar la enfermedad del zarevich. Tatiana y sus hermanos también lo veían como un buen amigo y confiaban plenamente en él. En una carta, la joven Tatiana, de 11 años, le pidió a Rasputín que la visitara, lamentando lo difícil que le resultaba ver a su madre enferma, aunque decía que él ya lo sabía, porque parecía saberlo todo. Sofía Ivanovna, una de las institutrices de las princesas, expresó su preocupación por la cercanía entre Rasputín y las niñas y pidió que se limitaran sus visitas. Contó a la gran duquesa Xenia que Rasputín solía conversar con Olga y Tatiana en horarios tempranos, antes de que ella misma las atendiera por la mañana. La situación generó tensiones dentro de la casa, y las hermanas se mostraban reservadas al hablar de él delante de su institutriz. Tatiana era consciente del ambiente tenso y temía la reacción de su madre ante los comentarios de Sofía. El 8 de marzo de 1910, Tatiana, de 12 años, escribió a su madre: «Tengo tanto miedo de que Sofía diga algo malo sobre nuestro amigo. Espero que nuestra institutriz sea amable con él ahora». Poco después, Alejandra decidió prescindir de los servicios de Sofía Ivanovna. La mayoría de los testimonios coinciden en que Rasputín mantenía una relación inocente con los niños. No estaba loco, sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Aún así, el zar Nicolás le pidió que evitara volver al cuarto de los pequeños en el futuro. La gran duquesa Xenia quedó horrorizada al escuchar la historia contada por Sofía Ivanovna. El 15 de marzo de 1910, escribió en su diario que no podía entender cómo su hermano y su familia consideraban a Rasputín, a quien ella veía simplemente como un campesino sucio, casi como a un santo. María Vishniakova, otra institutriz de los niños reales, al principio tenía buena opinión de Rasputín, pero terminó desilusionándose de él. En la primavera de 1910, afirmó que Rasputín la había violado, pero la zarina se negó a creerle. Era imposible. Para Alejandra, Rasputín era un santo. La zarina también despidió a María Vishniakova. Corrían rumores maliciosos que aseguraban que Rasputín había seducido a la zarina y a las 4 grandes duquesas. Él mismo había hecho públicas las cartas que ellas le habían enviado. Aunque eran mensajes inocentes, llenos de gratitud y devoción, sirvieron para alimentar las habladurías sobre supuestos escándalos. Existe una teoría que muchos consideran una leyenda urbana inventada por el pueblo ruso, según la cual Tatiana habría estado presente durante el asesinato de Rasputín, disfrazada de teniente, para vengarse de él por haber intentado violarla. Pero lo único cierto es que las 4 grandes duquesas quedaron profundamente perturbadas al enterarse de su muerte. Estaban juntas, apiñadas en un sofá, cuando recibieron la noticia, y además parecía que presintieran la agitación política que estaba a punto de desatarse. Rasputín fue enterrado con un icono firmado en el reverso por Tatiana, su madre y sus hermanos. Pero eran tiempos de guerra y el país se hundía en la miseria. Ellas continuaron con su labor de enfermeras en la Cruz Roja. Y a medida que Tatiana crecía y se hacía adulta, asumía cada vez más actos públicos que sus hermanas, liderando comités y obras de beneficencia. Aún así, seguía siendo una joven ingenua. De niña, se sorprendió al descubrir que su institutriz recibía un salario por cuidarla. Cuando la institutriz le dijo: «¿Me has visto cobrar mi dinero todos los meses?», Tatiana respondió con inocencia: «Siempre creí que era un regalo para ti». Durante la Revolución Rusa, en 1917, la familia fue arrestada y al principio confinada en Tsarskoye Selo, luego trasladada a residencias vigiladas en Tobolsk y finalmente a Ekaterimburgo, en Siberia.
El cambio drástico de circunstancias y la incertidumbre afectaron a Tatiana tanto como al resto de su familia. Se sentía triste, sin propósito. Tatiana intentó interceder por su madre, escribiendo el 8 de mayo de 1917 a una amiga enfermera para preguntar por qué sus compañeras no se comunicaban directamente con la zarina Alejandra. La amiga anotó en su diario que, aunque lamentaba la situación de la familia imperial, no podía escribirle directamente a la zarina, pues la culpaba de la revolución. En esas cartas, Tatiana también expresaba preocupación por sus colegas enfermeras y por un paciente al que habían atendido juntas. En abril de 1918, los bolcheviques trasladaron al zar Nicolás, a la zarina Alejandra y a María a Ekaterimburgo. El resto de la familia permaneció en Tobolsk, porque el zarevich Alexei había sufrido otro ataque de hemofilia y no podía viajar. Fue Tatiana quien convenció a su madre de dejar de atormentarse y tomar la difícil decisión de acompañar a su marido, dejando a Alexei atrás. Durante el mes en que estuvieron separados de sus padres y de su hermana, Tatiana, Olga y Anastasia, junto con sus damas de compañía, se dedicaron a coser piedras preciosas y joyas en los forros de sus vestidos, con la esperanza de ocultarlas de sus captores. Alejandra había escrito que, al llegar a Ekaterimburgo, ella, Nicolás y María habían sido registrados con severidad y les habían confiscado varios objetos. Los escondites resultaron efectivos. Los bolcheviques no descubrieron las joyas ocultas en la ropa hasta después de las ejecuciones. Pierre Gilliard, el tutor francés que los acompañó hasta Tobolsk, aunque no pudo seguirlos a Ekaterimburgo, recordaría más tarde la última vez que los vio. El marinero Nagorny, que cuidaba de Alexei, pasó frente a mi ventana cargando al niño enfermo en brazos. Detrás venían las grandes duquesas, llevando maletas y pequeños objetos personales. Intenté salir, pero el guardia me empujó bruscamente de nuevo hacia la habitación. Regresé a la ventana. Tatiana fue la última en pasar, cargando a su pequeño perro y luchando por arrastrar una pesada maleta marrón. Llovía, y vi cómo sus pies se hundían en el barro a cada paso. Nagorny intentó ayudarla, pero fue bruscamente empujado por uno de los comisarios. En Ekaterimburgo, Tatiana solía reunirse de vez en cuando con sus hermanas menores para conversar con algunos de los guardias durante la hora del té. Les preguntaban sobre sus familias y hablaban con ilusión sobre una posible nueva vida en Inglaterra, cuando llegara el día de su liberación. En una ocasión, uno de los guardias se excedió en confianza y contó una broma de mal gusto delante de las grandes duquesas. Horrorizada, Tatiana salió corriendo de la habitación, mientras su hermana menor, María, reprendía a los guardias por su lenguaje inapropiado. Poco después, cuando un nuevo comandante fue asignado a la casa Ipatiev, la familia fue completamente aislada de los guardias, y las reglas de su confinamiento se volvieron todavía más estrictas. Tatiana, aún actuando como la líder natural del grupo, era enviada con frecuencia por sus padres para hablar con los guardias y preguntarles sobre las normas o sobre lo que ocurriría con ellos a continuación. Pasaba largas horas al lado de su madre y de su hermano enfermo, leyéndoles para distraerlos o jugando con Alexei para aliviar su dolor. A finales de junio de 1918, utilizó sus conocimientos de enfermería para aplicar una inyección de morfina al doctor Evgeny Botkin, que sufría fuertes dolores renales. El 14 de julio de 1918, sacerdotes locales de Ekaterimburgo celebraron un oficio religioso privado para la familia. Al día siguiente, las hermanas despertaron de buen humor. La tarde del 16 de julio, el último día completo de su vida, Tatiana se sentó junto a su madre y juntas leyeron la Biblia. Como anotó Alejandra en su diario, más tarde madre e hija simplemente conversaron. Durante la cena de aquella noche, Yakov Yurovsky, jefe del destacamento, entró en la habitación y anunció que el joven ayudante de cocina, el compañero de juegos de Alexei, debía recoger sus cosas e ir con un familiar suyo que le necesitaba. En realidad, el muchacho fue enviado a un hotel al otro lado de la calle porque los guardias no querían asesinarlo junto con los Romanov.
Esa misma noche, en la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia fue despertada y se les informó que debían bajar al sótano, pues había disturbios en la ciudad. Para su propia seguridad, salieron de sus habitaciones llevando almohadas, bolsos y otros objetos para hacer más cómodo el descenso de Alejandra y del pequeño Alexei. La zarina, que había pedido sillas para sí y para su hijo, se sentó a la izquierda de él. Permanecieron allí cerca de media hora mientras se hacían los preparativos finales. Entonces Yurovsky entró, les ordenó ponerse de pie y leyó la sentencia de ejecución. La primera descarga mató únicamente al zar, a la zarina y a 2 sirvientes varones, hiriendo a la gran duquesa María, al doctor Bodkin y a la doncella de la emperatriz. Los tiradores tuvieron que abandonar la habitación debido al humo espeso y los gases tóxicos de sus propias armas. Tras unos minutos, cuando la neblina se disipó, regresaron. El doctor fue ejecutado. Dispararon repetidamente contra el zarevich Alexei, pero las balas no lograban atravesar las joyas cosidas en su ropa. Intentaron entonces apuñalarlo con una bayoneta, sin éxito. Finalmente, Yurovsky le disparó 2 veces en la cabeza. Luego se acercaron a Olga y Tatiana, que se encontraban acurrucadas contra la pared, abrazadas una a la otra y gritando por su madre. Las atacaron con bayonetas de 20 centímetros, pero una vez más, las joyas ocultas amortiguaron los golpes. Según Yurovsky, las hermanas intentaron ponerse de pie, pero Tatiana murió al instante al recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza. Un instante después, Olga también cayó, alcanzada mortalmente. Durante décadas, los teóricos de la conspiración sostuvieron que uno o más miembros de la familia Romanov habrían sobrevivido, de alguna forma, a la masacre. Estas especulaciones persistieron incluso después de que los cuerpos de la mayoría de los miembros de la familia fueran hallados e identificados en una fosa común, descubierta en un bosque a las afueras de Ekaterimburgo y exhumada en 1991. Sin embargo, 2 cuerpos seguían desaparecidos, el del zarevich Alexei y el de una de las 4 grandes duquesas. Con el paso del tiempo, surgieron otras teorías. El autor Michael Oakley Shaw afirmó en su libro de 1995, Las conspiraciones Romanov, los Romanov y la casa Windsor, que Tatiana podría haber sido rescatada y llevada a Inglaterra. Allí, supuestamente, se habría casado con un oficial británico y vivido bajo el nombre de Larissa Tudor. Su afirmación se basaba en el estudio de los diarios del agente británico Richard Meinitz Hagen, quien sugería que una gran duquesa, presuntamente Tatiana, había sido liberada con éxito. No obstante, los historiadores rechazaron tal versión, insistiendo en que todos los Romanov, incluida Tatiana, fueron asesinados en Ekaterimburgo. El 23 de agosto de 2007, un arqueólogo ruso anunció el hallazgo de 2 esqueletos parcialmente calcinados en un lugar de Ekaterimburgo que coincidía con la descripción de los memorandos de Yurovsky. Los expertos afirmaron que los restos pertenecían a un muchacho de entre 12 y 15 años y a una joven de entre 15 y 19. El 30 de abril de 2008, científicos forenses rusos confirmaron que las pruebas de ADN demostraban que aquellos restos correspondían al zarevich Alexei y a una de sus hermanas. Con este descubrimiento, la familia del zar quedaba finalmente al completo. Tatiana Nikolayevna Romanov tenía 21 años cuando fue asesinada junto a su familia.